Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEFUDIMA. Bienvenidos a Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este segundo programa os traemos un resumen de las noticias más importantes de nuestro diario digital de la mano de Luis Miguel Belda. Seguiremos con nuestra sección El Pupitre Digital. Entrevista con Ramón Barrera, experto en coaching educativo y formación docente, que tras su exitosa ponencia en Acade Forum nos acompaña en este segundo programa. Por último, Julián Martín en la sección ¿Qué tecnología para qué educación?, que nos hablará de conectividad. La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. El portal estadístico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Colegio Internacional SEC Ciudad del Campo han sido reconocidos en los terceros premios de buenas prácticas en gestión en la categoría de educación. Estos premios están organizados por el Club de Excelencia en Gestión. En el caso de la UNED, el jurado ha reconocido sus aportaciones para facilitar la gestión académica en esta institución. Por su parte, sobre el Colegio SEC ha subrayado su proyecto de implementación de la música dentro del aula como asignatura troncal. El grupo Bosch España y la Fundación Bertelsmann han organizado unos premios que pretenden recompensar el esfuerzo de los centros educativos, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y de medios de comunicación en cuanto a las mejores prácticas de orientación profesional temprana de índole educativa. Los candidatos pueden presentar la solicitud hasta el 12 de noviembre. Existen dos categorías. Por un lado, se premiarán con 6.000, 4.000 y 2.000 euros a los mejores proyectos de orientación profesional. Como pilar fundamental de la educación, la orientación profesional o para el empleo es una labor compleja que han desarrollado solo algunos centros educativos y que suelen llevarla a cabo orientadores profesionales. Estos responsables de asesorar e informar a los jóvenes sobre alternativas educativas y salidas profesionales que ofrece el sistema educativo desempeñan un rol importante en el futuro laboral de los estudiantes. El Salón María Eugenia del Real Colegio Santa Isabel, La Asunción, acogió la presentación de la Federación de Colegios Católicos de Madrid, Educación y Familias. La federación nació el pasado mes de junio con la clara vocación de ser la voz y representación de todas las asociaciones de padres con un objetivo principal y general, la defensa y mejora del ejercicio del derecho de libertad de elección educativa. La idea de crear la Federación de AMPAs de Colegios Católicos de la Comunidad de Madrid surge por la necesidad de defender intereses de manera unificada por los retos futuros que están por llegar en el ámbito educativo. El propio presidente ha destacado que ni los medios de comunicación ni agentes sociales, tampoco la clase política, les han tenido en cuenta. El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Madrid, desarrollará el próximo año un programa de actuación denominado Acoso Escolar Cero. La finalidad principal es reducir hasta erradicar el bullying en los centros educativos, contando con un plan específico para alumnos LGTBI por considerarse un grupo vulnerable que padece situaciones de hostigamiento y discriminación con frecuencia. El bullying continúa siendo un problema de convivencia en las aulas que prosigue, en muchos de los casos, a través del denominado como ciberbullying fuera del centro educativo.
Acoso Escolar Cero se llevará a cabo en 2020 con diferentes actuaciones que van desde la mediación escolar, la formación, acciones de sensibilización atendiendo a la convivencia, la solución de conflictos y además ofreciendo atención psicológica no solo a víctimas sino también a agresores y familias. Llega a Madrid Gestionando Hijos, saber más para educar mejor. El evento, centrado de manera principal en las madres y padres, tendrá lugar en el Teatro Lope de Vega en la Gran Vía de Madrid el sábado 16 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después de visitar ciudades como Barcelona, Alicante, Mallorca y Valencia, este acto educativo, siendo uno de los mayores organizados hasta el momento, reunirá en Madrid a 8 ponentes que tratarán asuntos diferentes desde el ámbito de la alimentación, la neurociencia, la sexualidad, la psicología y la filosofía. Las entradas ya están disponibles en la propia web del evento. Granada celebra el 13º Congreso Internacional de Educación e Innovación. Será desde el día 18 hasta el 20 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Hasta el 25 de noviembre será posible registrar trabajos científicos y publicaciones vinculados con las ciencias de la educación. La iniciativa, de carácter científico internacional, enfocada de manera principal a la educación y las ciencias, pretende promover trabajos académicos dentro de 12 áreas vinculadas con las ciencias de la educación, como por ejemplo la innovación e investigación educativa, la inclusión educativa, las tecnologías emergentes aplicadas a la educación o la formación del profesorado. Los alumnos partícipes podrán conseguir hasta 3 créditos de libre disposición, además de asistir a conferencias, ponencias y talleres sobre temas relacionados con la educación por parte de profesionales y docentes invitados provenientes de diferentes lugares de España y del mundo, como Colombia y Portugal. Hoy, en el Pupitre Digital, Ramón Barrera. Es licenciado en Derecho, experto en coaching, especialista universitario en marketing, posgrado en diseño y dirección de proyectos. Tiene una amplia formación metodológica y más de 25 años de experiencia como docente, en áreas vinculadas a competencias personales y profesionales: comunicación, formación docente, creatividad, liderazgo, gestión del cambio y resiliencia, trabajo en equipo, motivación y productividad personal, entre otras materias. Un trabajo que desempeña en su impartición en diferentes cursos, talleres y charlas para diversas entidades públicas y privadas. Actualmente colabora en el Departamento de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz. Como conferenciante ha participado en grandes eventos y también últimamente en congresos de educación nacionales e internacionales. Emprendedor, ha tenido empresas en el sector de la formación, la consultoría y la restauración, en estos momentos con nuevos retos y proyectos para los que tiene claro cuál es su punto de partida. Deshazte de todo aquello que no sea útil, bonito y divertido. el Pupitre Digital. Has inventado un nuevo concepto para aplicar a la educación. Es el sorprendizaje. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, sí, efectivamente, Víctor, he registrado la palabra, bueno, porque me di cuenta por supuesto, del valor de sorprender, de la curiosidad, pero sobre todo porque en el diccionario, en el verbo aprender, en su cuarta acepción, pone prender. Y yo me di cuenta que además me encantan los verbos que terminan en prender. El primero, por supuesto, aprender, porque es algo que vamos a hacer toda la vida. El segundo, comprender, porque para aprender tienes que comprender. El tercero, emprender. Es hacer algo con lo que aprendes, porque lo importante hoy es la acción, es lo que haces, no bastan con las ideas, es lo que tú haces con ellas. El cuarto, que también es muy interesante para la educación, es desprender. Hay que desprenderse de cosas, de ideas preconcebidas, de prejuicios, de cosas que ya no sirven. Y el último, como muy bien decías, es sorprender. Y a mí me encanta, creo que al final para poder aprender nos tenemos que sorprender, que sé que hoy es algo también complejo, nos cuesta sorprendernos porque muchas de las cosas ya las hemos visto. Pero tenemos que ayudar también a que el alumnado, sobre todo, se sorprenda de lo que es capaz de llegar a hacer y a ser. Así que uniendo sorprender con aprender, me inventé la palabra sorprendizaje. Así que para aprender, tú me tienes que sorprender.
Muy bien, Ramón. ¿Y tus ponencias se caracterizan por la pasión y el humor? ¿Crees que en el mundo educativo predominan estas cualidades? ¿Están presentes en los directivos? Bueno, buena pregunta. Bueno, es una cuestión también de la personalidad, entiendo, y de tomarse la educación para mí tiene que estar vinculada con el humor, con el disfrute, con divertirnos. Y por supuesto es que no me creo a los directivos que no tienen pasión ni le ponen pasión a lo que hacen, ¿no? Creo mucho en los equipos directivos porque son los que generan también entusiasmo, dinamizan, proyectan y lo deben de hacer desde esos dos elementos, por supuesto, desde la pasión siempre, desde emanar energía, desde transmitir ganas, ilusión, entusiasmo, de explicar también para qué hacemos las cosas, cómo las vamos a hacer y qué necesidades hay detrás. Y, por supuesto, yo desde el humor. Yo es que amo reírme, Víctor. Me parece tan importante en la vida. Creo que cuando nos dejamos de reír en algún sitio o con alguien y pasa un tiempo sin reírnos, es momento de replantearnos siempre qué está pasando. Así que creo que es un indicador para evaluar todo maravilloso. Seguimos riéndonos, seguimos apasionándonos. ¿Y en qué estado de ánimo ves a la educación en España? ¿La ves con buen humor? Bueno, depende también, ¿sabes? Yo creo que, fíjate, por un lado, deberíamos también entre todos generar mayor visibilidad de lo que se hace desde la educación, porque la sociedad debe de valorar mucho más el trabajo. Es un trabajo tan importante, tan necesario, es imprescindible. Para mí es interesante que reflexionemos sobre la importancia del trabajo de los docentes, ¿no? De los centros educativos. Cuando hay buenos profesionales de la salud y buenos profesionales de la educación, la sociedad progresa. Lo tengo clarísimo. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hay ánimos encontrados. Yo creo que sigue habiendo mucha motivación, personas que saben que esto es trascendente y que necesitan hacerlo lo mejor posible, pero es verdad que en muchas ocasiones una cosa son los motivos y otra son los ánimos. Y los ánimos muchas veces pues decaen, ¿no? Ante situaciones, ante ver que muchas veces a lo mejor os faltan recursos o no se consiguen los resultados como tú esperas, ante circunstancias que ves en tu entorno que no favorecen el mejor clima para educar. Entonces, bueno, creo que después de todo son limitaciones y son barreras que tenemos ahí, pero que hay que saber también sobrellevar. Por eso, no sé, también es cierto que yo voy ahora a muchos colegios, Víctor, y hay un poco de todo, ¿no? Que hay gente que también traslada esa sensación más negativa y otros que le echan tantas ganas, tanta ilusión, que eso se contagia. Entonces yo creo que entre todos debemos de generar espacios en los que entendamos que la educación debe estar vinculada sobre todo al hecho de aprender y al hecho hoy también de conectarnos, de establecer redes y unas redes que sean lo más positivas también posible, ¿no? Aunque, insisto, entiendo que en muchas ocasiones hay muchas circunstancias que necesitan un cambio profundo, un replanteamiento y una transformación. Y por eso en muchas ocasiones hay muchos centros pues que les falta o se encuentran de pronto como limitados, ¿no? Tú habitualmente pues das formación a profesorado y entiendo que de distintas etapas. ¿Notas mucha diferencia entre los profesores de las etapas más tempranas, ¿no? En infantil, donde entras a un aula y te está llena de color, está llena de sonrisas, de risas, y con los profesores que están ya en las etapas más altas, ¿no? Ya en secundaria, en bachillerato, ¿hay mucha diferencia? ¿Notas mucho la diferencia? Bueno, yo creo que sí, la noto. Y incluso ahora imparto también formación a los profesores de la universidad y se nota mucha diferencia. Entre otras cosas, yo creo que la propia diferencia la marcan los niños, de los que debemos siempre seguir aprendiendo. Los profesores de primaria están acostumbrados a alumnos que se pasan el día preguntando, queriendo saber, que están, que contemplan todo, que entran con una energía que tienes que darle respuesta y no tienen más remedio que ponerse las pilas o la batería hoy y estar junto a ellos, ¿no? Saber responder a esos niños. Por eso, claro, los profesores de primaria, que para mí son importantísimos, cuando hay buenos profesores de primaria se nota luego mucho en cómo sigue también el proceso
de aprendizaje en su alumnado. Creo que son profesores, profesoras, pues con más recursos, están acostumbrados no tienen pudor y, no sé, a divertirse quizás más. Y a medida que vamos creciendo en los ciclos, pues el profesorado se va encontrando con alumnos a los que quizás vamos limitando su autonomía, le vamos limitando también las ganas de aprender, de ser curiosos, vamos haciendo que pregunten menos y creo que vamos, de cierta medida, vamos empezando a incorporar un elemento que para mí es contraproducente, que es solo pensar en estudiar, en convertirlos casi en estudiantes en vez de en aprendices, ¿no? Y ya sabemos todos que estudiante es el que estudia el día antes. Y entonces, a medida que vamos pasando los ciclos, pues muchos profesores van entendiendo y se van preocupando más porque el alumno apruebe y también el propio clima, el propio entorno nos va llevando más a que aprueben. Por ejemplo, fíjate el alumnado que está en secundaria o sobre todo en bachillerato, que nada más que habla durante casi un año o dos de aprobar para poder acceder a un estudio luego superior, ¿no? Entonces, están obsesionados con el hecho de aprobar. Y yo digo siempre que menos aprobar y más aprobar. Y quizás ahí radica la diferencia, que los profesores de primaria prueban más. Me gusta jugar mucho con las palabras y uno de los conceptos que también utilizas también para estimular, ¿no?, un cambio en la escuela es el concepto de caórdico. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste? Bueno, sí, me encantan las palabras. Creo que las palabras muchas veces no las mimamos suficiente. Hoy me apasionan también las imágenes, pero me encantan los profesores también que saben jugar con las palabras y divertirse con ellas y hacer que los niños también aprendan a usarlas, a aprovecharlas, a entenderlas. Bueno, y entonces, cuando me hablabas de caórdico, no es una palabra que sea mía en este caso, es una palabra de la ingeniería, pero que me gusta mucho para la educación. Al final hay caos y orden. Y un aula, un colegio, tiene que tenerlo también pensado desde ahí. No pasa nada cuando trabajas con personas y sobre todo con niños, que está todo tan vivo, que es pura energía, pura vida. Hay caos, tiene que haber caos, no va a pasar nada. Y luego, por supuesto, los centros, un maestro, una maestra, tiene que saber las cosas hacia dónde las quiere llevar. Tiene que haber un orden, una programación, un proceso, un proyecto educativo. Pero por eso hay profesores, centros, que cuando tienen mucho orden y poco caos, el alumnado solo obedece. Y al contrario, cuando hay mucho caos y poco orden, al final lo único, pues que hay un descontrol impresionante. Por eso es un equilibrio entre caos y orden. Me gusta mucho cuando voy a un centro y veo que las cosas están vivas, que pasan cosas, que puedo introducir, que no está todo sometido a que pase lo que tú digas que tiene que pasar. Que cambiamos, que aparecen cosas nuevas, que la clase está viva y que de pronto aparece un debate, pues lo dejo que fluya. En fin, que pueda haber caos. El otro día me dice una profesora, es que fíjate cómo se sienta el alumno, es que se sienta, es que tiene que sentarse bien. Y digo, pero si es un niño también, no va a pasar nada. De que se levanten, que haya otro espacio, ¿no? También los espacios son definitorios de ese caos y el orden. Queremos unos horarios estandarizados, ahora pasa la otra asignatura, todo demasiado cuadriculado. En este aula, ¿sabes?, con determinados tiempos y, no sé, creo que eso es muy importante, generar, por supuesto, buenos hábitos en la educación, pero también que haya buenos hábitats, espacios donde la gente pueda sentirse también cómoda, libre y, por tanto, que no pasa nada, que pueda haber caos. Y en ese sentido, o sea, ese caos también genera creatividad. ¿Estás de acuerdo con la afirmación, ¿no?, de la famosa charla TED de Sir Ken Robinson sobre que la escuela mata la creatividad? Bueno, no sé si la mata, pero creo que la anestesia, ¿sabes? Hay profesores también me gusta mucho pensar en lo que se está haciendo maravilloso, ¿no? Hay profesores que implementan la creatividad en el aula de una forma tan bonita y hacen tantas cosas por generar nuevas actividades, por replantearse lo que hacen. Pero fíjate, como te decía y tú me comentabas, ¿no? Me gusta mucho jugar con las palabras. La palabra creatividad dice en el diccionario facultad de crear, y en crear pone producir, en la primera acepción del diccionario de la RAE, pone producir algo de la nada y pone entre paréntesis y Dios creó la tierra.
Bueno, no somos dioses, es muy difícil. Por eso me gusta mucho la palabra creatividad. Si te fijas, dice crea, ti y para ti, porque hay que hacer las cosas primero para uno. Y luego dice crea ti, vida, porque si no es solo un sueño, hay que darle vida, hay que ponerla en valor. Y luego dad, de compartir. Crea ti, vida, dad. Eso me di cuenta viendo yo la palabra, Víctor, ¿la has visto? Así que creo que la creatividad es imprescindible, es una competencia hoy clave, porque no podemos hablar de innovación educativa si no se trabaja la creatividad, la del centro, la del maestro y, por supuesto, se crean y se generan espacios donde se enriquezca la del alumnado, que los alumnos sean y piensen desde un proceso creativo. Y hablo de proceso, porque la creatividad no es una iluminación de un día, es un proceso. Necesita reflexión y necesita tiempo. Por eso es una competencia, me gusta mucho pensar en que cuando vamos a los coles, ¿no? Cómo trabajamos la creatividad. No digo que todos, pero en algunos, verás como si te lo cuento, te va a venir rápidamente 2 o 3 que les puede pasar. Y es que vas a los coles y cuando hacen, por ejemplo, actividades creativas para el Día de la Paz, el Día del Padre, el Día de la Madre, y te das cuenta que muchas veces salen los niños haciendo un regalito, han hecho algo, han preparado una actividad y es la misma. Que tú, si es el Día del Padre, vas a recoger a tu hijo al colegio y te da igual llevarte a un niño o a otro, porque ha hecho lo mismo. Y muchas veces además se lo ha hecho el maestro. O sea, para mí la creatividad es que cada uno pensara en su padre, en el Día de la Paz, hiciera algo que represente para él eso, ¿sabes? Entonces, empezando por esa actividad tan básica, ahí ya está. Tú estás generando esa parte de creatividad. Pero en la charla de Sir Ken Robinson hay cosas muy interesantes y claro, él habla también de dejar que el alumno, por ejemplo, detectar sus talentos, ven que eres bueno y la creatividad está vinculada también al talento, claro. Ramón, ¿utilizas recursos, incluso algún acrónimo también relacionado con la publicidad como es el AIDA? ¿Crees que la escuela puede aprender también cosas del mundo de la publicidad y del marketing o crees que podría incorporar cosas para la gestión, para una mejor gestión, pero también para fomentar también esa mayor creatividad, ¿no? y utilizar esos recursos también para un mejor aprendizaje? Sin duda, Víctor, tú vienes además del mundo de la comunicación y lo sabes que es importantísimo, pero sobre todo porque, fíjate, no se trata tanto de la publicidad y que tengamos que hacer un marketing del cole y tal, que bueno, pues forma parte también de una herramienta empresarial, ¿no? Pero sobre todo porque cuando hablabas del acrónimo AIDA, que para mí es muy interesante a nivel de publicidad, enseñar es un ejercicio de estimular, de persuadir, de seducir para que otros quieran saber más, de persuadirle, de estimular sus ganas y el deseo de aprender. Estimular el deseo del alumnado de que quiera saber. Entonces, por eso cuando hablamos del acrónimo AIDA, viene de atención, interés, deseo y acción. Y no sé, estarás de acuerdo conmigo, Víctor, entiendo que lo importante es la acción. Pero para que haya acción, tiene que haber antes deseo. Y antes de estimular el deseo del alumnado, tiene que haber interés, despertar el interés. Y, por supuesto, antes del interés, atención. Hoy vivimos un estado de emergencia de la atención. Nos cuesta estar atentos. Y hay muchos docentes que les cuesta captar la atención de sus alumnos. Por eso se ha convertido en una pequeña obsesión y en una ansiedad grande para el profesorado. Nos cuesta estar atentos a cada uno en nuestra vida, en nuestras parcelas, pero sobre todo captarle del alumnado. Por eso hay que trabajar la atención, estar atentos, ser conscientes, estar en los sitios y estar presente, ¿no? Cuando yo capto la atención por sí misma no vale nada. Detrás de la atención tiene que haber interés. Tú has podido llamar la atención, pero si no me interesa, ¿de qué sirve? Por eso una clase tiene que estar planteada desde la pregunta siempre, ¿esto es hoy interesante para? Y el maestro me tiene que terminar esa frase. ¿Para qué es interesante esto? Pero una vez que me interesa algo, yo debo de generar en que el alumnado sea autónomo y él por sí mismo quiera y desee saber más. Y por último, tras el deseo, siempre está la acción. En publicidad la acción siempre es que compres. Y aquí no es otro que otra cosa apasionante, que es que aprendas.
Y Ramón, por último, si tú pudieras visualizar el mejor colegio del mundo, el colegio perfecto, ¿qué elementos debería tener y qué ingredientes deberían tener ese mejor colegio del mundo? ¡Wow! ¡Qué bueno! Pues mira, es interesante. Muchas de las cosas que hemos estado conversando son necesarias. Por supuesto, la creatividad, la motivación, la ilusión, el proyecto educativo. Pero fíjate, yo creo que al final esto es como el amor, que me gusta mucho decir, y cuando uno está enamorado, la cabeza te da vueltas, el corazón te palpita, ¿no? Y se dice que se tiene mariposas en el estómago. Bueno, una frase así muy rara, pero... Y para mí, un centro educativo bueno sería aquel que trabaje desde amor y con amor. Igual que cuando alguien me enamora, pues tú me tienes que a mí hacer pensar, me tienes que mover, que haya ideas en los colegios, que haya nuevos proyectos, que estemos al día, un colegio que esté al tanto de las novedades, de conocer el entorno, pero por supuesto no puedo desligarme del corazón, de la emoción. Tienen que ser colegios que trabajen desde y con emoción y por tanto que me puedan conmover. Y la tercera, finalmente la educación también está relacionada con el esfuerzo, por supuesto, y con la capacidad de que el alumnado se remueva. Aprender es incómodo y es algo lento. Entonces tenemos que acostumbrar a que no puede ser todo fácil. Aprender es difícil, no pasa nada. Por eso, fíjate, Víctor, para mí es como ese triángulo, ¿no? Del amor. Mover, conmover y remover. Y ese para mí sería un centro ideal. El que proyecta su educación desde esas tres vértices, ¿no? Desde la necesidad de mover a los otros, de pensar, y no solo al alumnado, sino que también el propio claustro piense en qué está haciendo, que conmueva y que nos conmovamos con lo que pasa a nuestro alrededor, con el alumnado, con lo que pasa a la sociedad, que no podemos estar ajena a ella. Estamos trabajando para generar un mejor futuro, eso es la educación, y tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y luego, por supuesto, remover a que otros quieran saber más y a provocarlos, a que haya también provocación y la necesidad, por tanto, de transformación. Así que cuando movemos, conmovemos y removemos, las cosas llegan. Así que para mí ese sería el centro ideal, el que trabaja desde esos tres puntos. Yo les digo que al final es un resumen. La vida son 3 co. Coco, corazón y coraje. Pues Ramón, muchísimas gracias por estar en Éxito Educativo, en el podcast para los que deciden en la educación. Pues mira, gracias Víctor por la invitación y mira, aprovechando que es éxito educativo, me gusta también mucho la palabra éxito. Hay que valorar los éxitos, cuáles han sido nuestros últimos éxitos, el de cada alumno, pero recordando que la palabra éxito conlleva debajo siempre mucho esfuerzo para alcanzarlo y que la palabra éxito comienza por exit, por salir y por tener salidas. Y creo que el mayor éxito también de un colegio es hacer que su alumnado encuentre sus propias salidas. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. To be connected or not to be. Ser o no ser. La duda por excelencia, cuyo arquetipo es el Hamlet de Shakespeare. El príncipe de Dinamarca debía decidir si se enfrentaba a los problemas, aunque tuviera que pagar un precio muy alto por ello, o bien dejar que estos le sobrepasaran. En el terreno de la tecnología educativa, ¿cuál es la primera decisión que tendremos que afrontar? Mi respuesta es asegurar una buena conectividad. Por eso el título de esta sección no tiene forma de pregunta, como correspondería, sino de afirmación. O estamos conectados o no somos. Para muchos autores, la conexión a Internet es casi un derecho humano. Aquí no llegaremos a tanto, pero sí afirmamos que una escuela hoy en día, que no disponga de una buena conexión a Internet, no puede ser considerada como un buen centro educativo. No puede no haber Internet. Al menos en nuestro contexto de España. Reconoceremos que en otros ámbitos socioeconómicos la conexión a Internet puede todavía suponer un lujo. Ya les gustaría a muchos colegios en un buen número de países
contar con una infraestructura básica de electricidad, calefacción, protección frente a la lluvia, el frío o el calor o aseos adecuados, pero en nuestro país es una necesidad ineludible. No es algo que solamente digamos nosotros, así lo han entendido también nuestras administraciones públicas, que en este campo sí han hecho bien los deberes. El programa Escuelas Conectadas está consiguiendo que en muchas comunidades autónomas hayan alcanzado ya el objetivo europeo de conexión de alta velocidad y calidad en los centros educativos, varios años antes de lo previsto. Es algo de lo que podemos presumir. Y eso a pesar de que nuestro territorio es mucho más complejo que el de otros países debido a nuestra orografía. Pero no solamente hay que llevar la señal a la puerta del colegio, también resulta imprescindible que esa señal llegue a todas las aulas y rincones del centro. Todas las escuelas deben contar con un buen sistema para ello, y eso es algo que también se contempla dentro de Escuelas Conectadas. Así, si esta infraestructura está garantizada en los centros sostenidos con fondos públicos, los centros privados no pueden en ningún caso quedarse atrás. Este es un punto absolutamente irrenunciable. ¿Imaginan una escuela privada prestigiosa con peor conexión que una pública? Todos los que trabajamos en tecnología educativa hemos venido oyendo tradicionalmente en las 2 últimas décadas las quejas de que no se podía trabajar de forma digital porque no se contaba con una conexión a Internet suficiente. Pero esa excusa ya no es válida. Una vez resuelta la cuestión de la conexión, nos podremos centrar por fin en resolver la cuestión de cómo utilizar la tecnología para mejorar la educación, que es para lo que estamos en esta sección. Le emplazo a seguir escuchándonos en próximas fechas y a hacer comentarios en las redes sociales para poder dialogar y avanzar juntos. Pero antes de todo eso, recuerde, si usted, amable escuchante, gestiona un centro educativo que no cuenta con una conexión a Internet de calidad, le proponemos cuál debe ser una de sus máximas prioridades. Y hasta aquí el segundo programa de Éxito Educativo. Volvemos en un par de semanas. Saludos cordiales de Víctor Núñez y muchas gracias y muchos éxitos.